Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Era una boda más en Caná de Galilea, una pequeña aldea olvidada por las grandes historias. El ambiente era cálido y la alegría contenida, como en cualquier celebración ordinaria de pueblo. Pero cuando se acabó el vino, el ambiente festivo empezó a convertirse en desconcierto y tensión. Fue entonces cuando un joven carpintero de Nazaret, acompañado de su madre, fue llamado a la acción. Con una simple orden, los sirvientes llenaron las tinajas de agua. Y en un abrir y cerrar de ojos ocurrió lo imposible. El agua se convirtió en el mejor vino que nadie hubiera probado jamás. En aquel instante, la duda se mezcló con el asombro y el mundo conoció la primera señal del hombre que cambiaría el curso de la humanidad. Capítulo 2 de Juan, del 1 al 11. El milagro de Caná no consistía solo en convertir el agua en vino, sino en transformar las creencias. Con cada sorbo, los invitados se preguntaban quién era aquel hombre capaz de reescribir las leyes de la naturaleza con un solo gesto. Las conversaciones susurradas llenaban la sala, y los ojos curiosos seguían cada movimiento de este forastero de Nazaret. El acto fue discreto, pero su impacto fue profundo y provocó una mezcla de asombro y maravilla. Allí, en el silencio del primer milagro, nació el zumbido que resonaría en toda Judea, una manifestación que recordaba el poder de Dios, obrando a través de Moisés al transformar las aguas del Nilo. Éxodo capítulo 7, 20. Pero para algunos, el milagro fue algo más que un acto de poder. Fue una promesa silenciosa de que, dondequiera que estuvieran, nada volvería a ser igual. En aquella pequeña aldea, donde las expectativas eran tan modestas como los viñedos de la región, el carpintero había dejado su huella. Nadie sabía lo que estaba por venir, pero todos sintieron que aquel día había empezado algo mucho más grande. Y por primera vez, una voz invisible les susurró al corazón: «Esto es solo el principio». Se acercó un oficial romano desesperado, con el rostro marcado por el dolor de un padre que ve a su hijo al borde de la muerte. Había oído hablar de este hombre de Nazaret, el hombre que, según dicen, tiene el poder de curar con una palabra. Sin vacilar, se arrodilla ante Jesús, rompiendo todas las barreras de su posición y de la política de su tiempo. «Señor, mi hijo se muere, ven antes de que muera». Su voz es una mezcla de súplica y autoridad, una súplica que trasciende el dolor y alcanza lo imposible. Juan 4, del 46 al 54. Jesús, con la mirada serena, respondió sin moverse: «Vete, tu hijo vive». No hubo tacto ni ceremonia, solo confianza en sus palabras. El oficial dudó, pero al mismo tiempo algo en su interior se calmó. Se marchó sin preguntar, sin exigir pruebas. La fe había superado la distancia. En el camino de vuelta, sus criados salen a su encuentro con la noticia que más deseaba oír. Su hijo está curado, exactamente en el momento en que Jesús había hablado. Mateo 8, de 5 a 13. La fe de un padre trascendió la lógica y atravesó montañas, trayendo consigo la curación. Este milagro no fue solo una curación física, sino una lección de confianza.
En el momento en que el funcionario decidió creer sin ver, abrió la puerta a lo imposible. Y así Jesús empezó a difundir un mensaje que resonaría durante siglos. La fe no conoce barreras ni limitaciones, es capaz de convertir lo imposible en realidad. Aquella madrugada, los pescadores estaban agotados. Tras toda una noche de duro trabajo, sus redes estaban vacías, lastradas solo por el peso de la decepción. Pedro y sus compañeros ya estaban preparados para volver a la orilla sin más que cansancio. Pero un hombre al borde del lago, con unos ojos que parecían ver más allá del horizonte, les pidió algo inesperado. «Echad las redes una vez más». Pedro, incrédulo, preguntó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes». Capítulo 5 de Lucas, del 1 al 7. Lo que sucedió a continuación está grabado en la memoria de todos los que estaban allí. Las redes, que antes estaban vacías, ahora estaban casi hechas jirones. Peces en abundancia como nunca antes. Un milagro tan impresionante que incluso las barcas empezaron a hundirse bajo el peso de la pesca. Juan 21:6. Pedro, asombrado, cayó de rodillas y dijo: «Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». La revelación de quién era aquel hombre le hizo darse cuenta de su propia pequeñez ante lo divino. Aquel día Jesús no solo llenó redes, sino corazones. Demostró que lo improbable es posible y que incluso los mares obedecen a los que tienen fe. Fue allí donde Pedro, el pescador, se dio cuenta de que sería mucho más que un hombre de mar. Sería un pescador de hombres, destinado a seguir al que mandaba sobre los vientos y las aguas. Los leprosos eran los olvidados, los rechazados, los que vivían al margen de la sociedad, condenados a un aislamiento despiadado. Pero aquel día, uno de ellos desafió las normas y se acercó a Jesús. Con el cuerpo marcado por la enfermedad, se arrodilló y con voz quebrada suplicó: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». En lugar de apartarse, como habrían hecho muchos, Jesús extendió la mano y le tocó, un gesto impensable, un toque que rompía todas las reglas. Mateo 8, del 1 al 4. Se hizo el silencio a su alrededor y el toque retumbó como un trueno en la multitud. Y entonces, delante de todos, la piel del hombre empezó a regenerarse, como si el tiempo mismo hubiera retrocedido. Lucas 17, de 12 a 19. El leproso se levantó limpio, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón rebosante de gratitud. La multitud se miró conmocionada, intentando comprender lo que acababan de presenciar. Jesús no solo había curado la carne del hombre, sino también su espíritu, devolviéndole su dignidad. Este milagro no era solo una curación, era una declaración de que nadie está fuera del alcance del amor y la compasión divinos. Jesús había tocado al intocable, mostrando al mundo que la fe y el amor pueden superar cualquier barrera física o social. El estigma se había roto, y el leproso caminaba ahora como un hombre libre con una vida nueva. Era sábado y la sinagoga estaba llena. Jesús, siempre rodeado de ojos curiosos y críticos, entró y pronto vio al hombre de la mano seca, condición que para muchos le marcaba como indigno. Sabiendo que los dirigentes religiosos le observaban, esperando que violara el sagrado día de descanso, Jesús se volvió hacia el hombre y le dijo: «Levántate y ven al centro». El hombre, nervioso y esperanzado, obedeció. Lucas 6, del 6 al 11. Jesús miró a su alrededor, advirtiendo el silencio cargado de juicio, y luego preguntó: ¿Es lícito hacer el bien o el mal en sábado, salvar la vida o quitarla? La tensión en la sala era palpable. Con mirada firme, Jesús ordenó: «Extiende la mano». Y delante de todos, el hombre hizo lo imposible. Su mano marchita quedó restablecida como nueva. Mateo 12, del 9 al 14. El milagro no fue solo la curación del hombre, sino también un desafío directo a las tradiciones que cegaban a la gente ante la verdadera misericordia. En aquel momento, la autoridad de Jesús no solo curó una mano, sino que sacudió las creencias de los que observaban.
Había desafiado el statu quo, demostrando que la compasión y el amor superan cualquier norma. La multitud se dividió, unos se alegraron, otros se indignaron, pero todos sabían que aquel hombre no era corriente. Era alguien que traía vida donde antes solo había rigidez y muerte espiritual. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. I was deep in it, gaming on Samsung Galaxy Z Fold 7. Unfolding the screen made it twice as big and so immersive, I kinda lost myself. Might have trolled a little too close to the sun. Someone in the chat told me to touch grass, so I took my Z Fold 7 outside and kept playing. Still won, got a tan, and a nice little reset. Powerful processor, realistic graphics, you stay locked in, streak stays alive. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. La casa de Pedro estaba llena de tensión. Su suegra, tumbada y febril, había perdido todas sus fuerzas y la enfermedad parecía drenar la vida de la habitación. Jesús entró, trayendo consigo una calma misteriosa que contrastaba con el pánico que reinaba a su alrededor. Sin palabras, se acercó a la mujer postrada en cama, le tocó la mano febril y en un instante la fiebre la abandonó. Mateo 8, versículos 14 y 15. Se levantó inmediatamente, como si el toque le hubiera devuelto no solo la salud, sino también las ganas de vivir. La transformación fue tan repentina que todos en la casa se quedaron mudos, en absoluto silencio, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El toque de Jesús lo había cambiado todo, demostrando una vez más que su poder no tenía límites. La mujer, ahora de pie, empezó a servirles, su gratitud visible en cada gesto. Capítulo 1 de Marcos, del 29 al 31. La casa, que antes era un lugar de desesperación, se llenó de una nueva luz y esperanza, mientras la gente se preguntaba quién era. En realidad, este hombre que podía curar con un simple toque. Este milagro era algo más que una curación física. Era un símbolo de la renovación y la nueva vida que Jesús traía a todos los que creían. La fe empezó a extenderse entre los vecinos, y la pequeña casa de Pedro pronto se convertiría en el punto de partida de muchos otros milagros. Los que presenciaron el acontecimiento sabían que algo extraordinario no había hecho más que empezar. Cafarnaúm bullía aquel día. La multitud se agolpaba en la casa donde Jesús enseñaba, y el calor de la gente apiñada hacía que el aire pareciera más denso. 4 hombres, decididos a llevar a Jesús a su amigo paralítico, se esforzaban por abrirse paso, pero la multitud no cedía. Entonces, movidos por la fe y la urgencia, subieron al tejado y con esfuerzo quitaron parte de la cubierta, bajando al hombre a una camilla justo delante de Jesús. Capítulo 2 de Marcos, del 1 al 12. El ambiente era tenso, todos esperaban a ver qué haría Jesús, pero sorprendió a todos. «Hijo, tus pecados te son perdonados». Los murmullos se apoderaron del lugar. ¿Quién era él para perdonar pecados? Al darse cuenta de la incredulidad, Jesús miró a su alrededor y dijo: «Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu lecho y anda». Y así el hombre, que antes había estado paralítico, se levantó delante de todos caminando con renovada alegría. Lucas 5, del 17 al 26. El milagro no fue solo un acto de curación,
sino una declaración del poder y la autoridad de Jesús. Desafió las convenciones y demostró que su misión iba mucho más allá de la comprensión humana. El paralítico curado se convirtió en un símbolo viviente de que Jesús no solo curaba los cuerpos, sino que también restauraba las almas, dando nueva vida y esperanza a todos los que creían. La fe del centurión romano era extraordinaria. Hombre de gran autoridad, acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido, se encontró ante una situación que su poder terrenal no podía resolver. Su siervo, al que amaba, estaba gravemente enfermo. Oyó hablar de Jesús y, sin dudarlo, fue a su encuentro. Pero al acercarse, dijo algo que sorprendió a todos. «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Di una sola palabra y mi criado quedará curado». Mateo capítulo 8 del 5 al 13. Jesús se asombró de la fe del hombre, una fe que no dependía de ver para creer. «En verdad te digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe semejante». Y entonces, sin tocar, sin siquiera ver al siervo enfermo, Jesús declaró: «Vete, y como has creído, así te sea hecho». En aquel mismo instante, a distancia, el siervo quedó curado, demostrando que el poder de Jesús no conocía fronteras ni limitaciones físicas. Lucas, capítulo 7, del 1 al 10. Este milagro era la prueba de que la verdadera fe trasciende las barreras, ya sean culturales, físicas o espirituales. El centurión, un hombre pagano, demostró una fe que tocó el corazón de Jesús y llevó la curación allí donde había sufrimiento. El mensaje era claro: no importa quién seas ni de dónde vengas, el poder de Jesús está al alcance de todos los que creen de todo corazón. Estaba cansada. 12 años de sufrimiento y aislamiento habían dejado profundas cicatrices en su alma y en su cuerpo. Probó todos los tratamientos posibles, gastó todo lo que tenía, pero su estado no hizo más que empeorar. Cuando oyó hablar de Jesús, sintió una chispa de esperanza. Quizá, solo quizá, él podría ser su última oportunidad. Mezclándose con la multitud, se acercó, decidida a no ser vista, pero con un firme propósito. Con solo tocar el borde de su manto, quedaré curada. Mateo 9, del 20 al 22. Cuando tocó el manto de Jesús, algo cambió instantáneamente en su interior. Jesús se detuvo y, dándose cuenta de que había salido poder de él, preguntó: «¿Quién me ha tocado?». La multitud se sorprendió, pero la mujer temblando se rebeló. Jesús, en vez de reprenderla, le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de esta dolencia tuya». Marcos 5, del 25 al 34. Ella sintió en aquel momento que su cuerpo había sido restaurado, y más que eso, su fe había sido honrada. Este milagro reveló que Jesús no solo era el sanador de los poderosos, sino de todos los que se acercaban a él con auténtica fe. El toque de fe de esta mujer transformó su vida, liberándola del dolor y la vergüenza que la habían acompañado durante años. El mensaje era claro: la verdadera fe es un encuentro personal con el poder divino, independientemente de las circunstancias. Jairo, uno de los dirigentes de la sinagoga, se acercó a Jesús con el corazón apesadumbrado y lágrimas en los ojos. Su hija, su preciosa hijita de solo 12 años, estaba al borde de la muerte. «Señor, mi hija se muere, ven y pon tu mano sobre ella para que viva», suplicó con la urgencia de un padre que haría cualquier cosa por su hija. Marcos 5, 22 y 23. Jesús accedió a ir, pero en el camino les interrumpió la devastadora noticia: «No molestes más al maestro, tu hija ha muerto». Jesús, sin embargo, no se dejó abatir por ello. Miró a Jairo y le dijo: «No temas, solo cree y se salvará». Lucas capítulo 8, 50. Al llegar a la casa, donde los lamentos resonaban ya en las paredes, Jesús declaró: «La niña no está muerta sino dormida». La cogió de la mano y con voz suave le ordenó: «Talita cumi», «Niña, levántate». E inmediatamente la niña se levantó, sana y viva.
La desesperación dio paso a la alegría y el luto a la esperanza. Este milagro fue un poderoso recordatorio de que para Jesús no existen barreras infranqueables. Ni siquiera la muerte es el final cuando se pronuncia su palabra. La desesperación de un padre se transformó en fe renovada, y la vida prevaleció donde antes solo había oscuridad. El cortejo fúnebre se abría paso por las estrechas calles de Naín, llevando el cuerpo del único hijo de una viuda. El llanto era profundo, un dolor que reverberaba en el aire. La desconsolada madre caminaba con los ojos fijos en el suelo, con el corazón destrozado por la pérdida que la dejaba sola en el mundo. Cuando Jesús vio la escena, sintió una compasión abrumadora. Se acercó, tocó el ataúd y dijo: «Joven, te lo ordeno, levántate». Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 14. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend, designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Ocurrió lo inesperado. El joven abrió los ojos, se levantó y empezó a hablar. El asombro se apoderó de la multitud, y la madre, atónita, recibió a su hijo como quien recibe un regalo del cielo. Jesús devolvió el joven a su madre, y sus lágrimas de tristeza se convirtieron en lágrimas de alegría. Todos se maravillaron y glorificaron a Dios, diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Este milagro, realizado a la vista de muchos, fue una clara demostración de que, con Jesús, incluso la muerte podía revertirse. Se restableció la vida y se renovó la esperanza en una pequeña aldea que por un breve instante se convirtió en el centro de un acontecimiento divino que nunca se olvidaría. Los discípulos estaban en la barca, cruzando el mar de Galilea, mientras Jesús dormía plácidamente en la popa. De repente se formó una feroz tormenta, los vientos aullaban y las olas amenazaban con engullir la barca. El miedo se apoderó de todos y corrieron hacia Jesús, despertándole con gritos desesperados. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Marcos capítulo 4, 37 y 38. Jesús se levantó, miró al mar embravecido y con voz firme y serena ordenó: «Silencio, calmaos». Y como por milagro, el viento cesó y se produjo una gran calma. Los discípulos, aún jadeantes y sorprendidos, se miraron unos a otros murmurando: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Capítulo 8 de Mateo, del 23 al 27. El asombro se mezclaba con una creciente admiración. Sabían que habían presenciado algo que desafiaba la lógica y la naturaleza. Con este milagro, Jesús demostró que su poder no se limitaba a las curaciones físicas, sino que se extendía a toda la creación. El miedo se disipó, sustituido por la certeza de que estaban en presencia de alguien que controlaba incluso las fuerzas más indomables de la naturaleza. En aquella barca, en medio del mar, los discípulos se dieron cuenta de que lo imposible era posible junto al Hijo de Dios. Al llegar a la tierra de los Gadarenos, Jesús se encontró con un hombre que vivía entre las tumbas, atormentado por una legión de espíritus malignos. Nadie podía contenerle,
Incluso las cadenas de hierro eran rotas por su fuerza asombrosa. Gritaba, se hería con piedras, vivía en una desesperación total. Cuando Jesús se acercó, los demonios que le poseían gritaron, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Capítulo 5 de Marcos, del 1 al 7. Jesús ordenó a los espíritus que salieran del hombre y ellos suplicaron, déjanos entrar en los cerdos. Y así se hizo. Los demonios salieron del hombre y entraron en una piara de cerdos que inmediatamente se arrojaron al mar y se ahogaron. Lucas 8, del 26 al 33. El hombre, ahora libre, estaba tranquilo, vestido y en su sano juicio. La transformación fue tan chocante que la población local pidió a Jesús que abandonara su tierra. Tal era la mezcla de miedo y asombro. La liberación del endemoniado de Gadara demostró que Jesús tenía autoridad sobre el mundo espiritual, un poder que iba más allá de la comprensión humana. Este milagro no solo devolvió la vida a un hombre, sino que también demostró que ningún mal era demasiado grande para ser vencido por la luz divina. Lo que antes había sido un símbolo de desesperación se convirtió en una prueba viviente del poder redentor de Jesús. Dos ciegos siguieron a Jesús gritando desesperadamente, «Hijo de David, ten compasión de nosotros». La multitud intentó silenciarlos, pero ellos no se dieron por vencidos. Finalmente, consiguieron acercarse a Jesús, que les preguntó, «¿Creéis que puedo hacer esto?» Sin vacilar, respondieron, «Sí, Señor». Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo, «Hágase en vosotros según vuestra fe». Inmediatamente, la oscuridad se disipó y sus ojos se abrieron. La alegría era indescriptible y no podían contener su excitación, ni siquiera cuando Jesús les ordenó que no se lo dijeran a nadie. La noticia del milagro se extendió rápidamente por toda la región. Su fe había superado las barreras impuestas por la oscuridad, y ahora, con una nueva vista, podían ver el mundo que les rodeaba y el rostro de aquel que les había traído la luz. Este milagro demostró que la fe sincera basta para mover montañas. Jesús curó a los que creyeron de corazón, demostrando que la fe auténtica siempre se ve recompensada. Los ciegos de Cafarnaún se convirtieron en testigos vivientes de que, con fe, nada es imposible. Jesús estaba en medio de la multitud cuando le trajeron a un hombre poseído por un espíritu mudo. El hombre no podía hablar ni expresar su dolor. Su rostro mostraba la desesperación de quien no puede comunicarse con el mundo. Jesús, al ver su sufrimiento, ordenó al espíritu maligno que saliera de él. E inmediatamente el hombre empezó a hablar. Mateo 9, 32 y 33. La multitud se maravilló y dijo, «Nunca se ha visto cosa semejante en Israel». Sin embargo, algunos fariseos, escépticos y turbados por lo que habían visto, murmuraban que Jesús expulsaba demonios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, Lucas 11, 14 y 15. Pero para los que estaban abiertos a la verdad, aquel milagro era una clara señal del poder y la misericordia divinos. Con la curación de aquel hombre, Jesús desafió una vez más las normas de la época y liberó a los que parecían no tener remedio. La voz, antes silenciada, proclamaba ahora el poder de Dios. La transformación fue inmediata e impactante, demostrando que con Jesús, incluso los que no tienen voz pueden encontrar expresión. Jesús y sus discípulos caminaban por Jerusalén cuando vieron a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos sintieron curiosidad y preguntaron, «Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego?» Jesús respondió, «Ni él ni sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él». Capítulo 9 de Juan, del 1 al 3. Con una mezcla de saliva y tierra, Jesús hizo barro y ungió los ojos del ciego, ordenándole, «Ve y lávate en el estanque de Siloé». El hombre obedeció
y mientras se lavaba, sus ojos se abrieron por primera vez. La inesperada curación causó conmoción entre los fariseos y los vecinos, que se preguntaban cómo era posible. Al ser interrogado varias veces, el hombre solo repitió: una cosa sé, era ciego y ahora veo. Juan capítulo 9, 25. Su firmeza y sencillez confundieron a sus críticos y revelaron la profundidad del milagro que había tenido lugar. Jesús volvió a reunirse con él y le reveló que era el Hijo de Dios. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. El hombre, agradecido, se postró ante él. Este milagro no consistía solo en devolver la vista física, sino también en abrir los ojos espirituales de los que estaban dispuestos a ver. El hombre que hasta entonces había vivido al margen de la ciudad se convirtió en un testimonio vivo del poder transformador de Jesús. Un simple toque, una orden de fe, y la luz penetró donde antes solo había oscuridad. Estaba Jesús en Decápolis cuando le trajeron a un hombre sordo y con dificultades para hablar. La multitud pidió insistentemente a Jesús que le impusiera las manos. Llevándole aparte, lejos de la multitud, Jesús metió los dedos en los oídos del hombre, escupió y le tocó la lengua. Mirando al cielo, suspiró profundamente y dijo: «Ephata», que significa «ábrete». Marcos 7, del 31 al 34. Inmediatamente los oídos del hombre se abrieron, su lengua se soltó y empezó a hablar con claridad. La multitud, asombrada, proclamó: «Todo lo hace bien, hace oír incluso a los sordos y hablar a los mudos». El hombre que antes había sido prisionero del silencio, ahora no solo oía, sino que proclamaba el nombre de Jesús en voz alta. El milagro de la curación del sordomudo no solo le devolvió sus capacidades físicas, sino que también le liberó de una vida de aislamiento y marginación. Jesús demostró que su poder podía alcanzar incluso a los que estaban presos en sus propios cuerpos, mostrando que el amor de Dios no tiene límites y que su gracia puede traspasar todas las barreras. Al entrar en una aldea entre Samaria y Galilea, Jesús fue al encuentro de 10 leprosos que desde lejos gritaban: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». La lepra, una enfermedad terrible que acarreaba sufrimiento físico y aislamiento social, dejó a estos hombres al margen de la sociedad. Al verlos, Jesús les dijo: «Id y mostraos a los sacerdotes». Cuando obedecieron y siguieron su camino, los 10 leprosos se dieron cuenta de que habían sido curados. Sin embargo, solo uno de ellos, un samaritano, volvió glorificando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús, dándole las gracias. Jesús preguntó: ¿No quedaron limpios 10? ¿Dónde están los 9? Y dijo al hombre: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Lucas,
capítulo 17, del 15 al 19. Este milagro puso de relieve no solo el poder curativo de Jesús, sino también la importancia de la gratitud. De los 10 que fueron curados, solo uno volvió para darle las gracias. Jesús demostró que la verdadera curación solo es completa cuando el corazón se llena de fe y gratitud, demostrando que la salvación no es solo física, sino también espiritual. Un sábado, Jesús fue invitado a una comida en casa de uno de los principales fariseos. Todos le observaban con atención, y allí, delante de ellos, había un hombre con hidropesía, enfermedad que hacía que su cuerpo retuviera líquidos, causándole un gran sufrimiento. Jesús, conociendo los pensamientos críticos de los fariseos, preguntó: ¿Es lícito curar en sábado o no? Nadie se atrevió a responder. Entonces Jesús tocó al hombre, lo curó y lo despidió. Lucas, capítulo 14, del 1 al 4. Después de realizar el milagro, Jesús volvió a preguntar: ¿Quién de vosotros, si un asno o un buey ha caído en un pozo, no lo sacará inmediatamente, aun en día de sábado? Y guardaron silencio. Con este milagro Jesús no solo curó físicamente al hombre, sino que se enfrentó a la rigidez legalista de los fariseos, subrayando que la compasión y el amor deben prevalecer siempre sobre las normas humanas. La curación del hombre con hidropesía fue algo más que un acto de poder. Fue una profunda lección de misericordia que desafió las frías y endurecidas tradiciones de la época. Jesús demostró que su misión era restaurar vidas, llevando la luz más allá de los límites impuestos por los hombres. Un sábado, en la sinagoga, Jesús vio a una mujer que llevaba 18 años encorvada, incapaz de enderezarse. Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, estás libre de tu enfermedad». Entonces le impuso las manos, e inmediatamente ella se enderezó y glorificó a Dios. La liberación fue instantánea, como si años de dolor y sufrimiento se hubieran borrado en un momento. El jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, intentó reprenderle, pero Jesús replicó: «Hipócritas, ¿no desengancha cada uno de vosotros en sábado a su buey o a su asno del pesebre para llevarlo a beber? Y esta hija de Abraham, a la que Satanás había atado hace 18 años, ¿no debería ser liberada de su prisión en sábado?». Sus palabras silenciaron a sus oponentes, mientras la mujer se convertía en un símbolo viviente de la liberación divina. Este milagro no fue solo una curación física, sino también un acto de valentía contra una tradición que daba prioridad a las normas sobre la compasión. Jesús demostró que el amor y la misericordia siempre superan las formalidades religiosas, llevando la curación al cuerpo y al alma. Llevaron a Jesús a un hombre poseído por un espíritu maligno que le había dejado ciego y mudo. Vivía en una oscuridad total, incapaz de ver el mundo que le rodeaba, ni de expresar lo que le pasaba por dentro. Jesús, con compasión y autoridad, expulsó al espíritu inmundo, y el hombre recuperó inmediatamente la vista y el habla. La multitud, asombrada, empezó a preguntar: ¿No es este el hijo de David? Mateo, capítulo 12, 33. Los fariseos, incapaces de negar el milagro, intentaron desacreditarlo, afirmando que Jesús realizaba tales prodigios por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Pero Jesús se enfrentó a ellos diciendo: «Si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios». Mateo, capítulo 12, del 24 al 28. Aquel milagro fue una clara señal de que el reino de las tinieblas estaba siendo desafiado y vencido por la luz divina. Este milagro demostró que Jesús tenía poder sobre las fuerzas espirituales malignas y que había venido a restaurar no solo el cuerpo, sino también el alma y el espíritu. Las tinieblas que envolvían a aquel hombre se disiparon y fue devuelto a la plenitud, experimentando la libertad y la luz que solo el Hijo de Dios podía ofrecer.
En Betania, Lázaro, el querido amigo de Jesús, había muerto. Habían pasado 4 días y la esperanza parecía perdida. Marta y María, sus hermanas, lloraban su muerte. Cuando Marta se encontró con Jesús, le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan, capítulo 11, 21. Jesús, con los ojos llenos de compasión, respondió: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Jesús fue al sepulcro donde habían enterrado a Lázaro y ordenó que quitaran la piedra. A pesar de las vacilaciones de algunos, la piedra fue retirada y Jesús gritó con voz potente: «Lázaro, sal fuera». La multitud contuvo la respiración e increíblemente Lázaro salió, envuelto aún en las mortajas funerarias. El llanto se convirtió en gritos de alegría y muchos de los allí presentes creyeron en el poder de Dios manifestado en Jesús. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Este milagro fue un punto de inflexión. Jesús demostró que tenía poder absoluto sobre la muerte, el enemigo final de la humanidad. La llamada que irrumpió en la tumba de Lázaro resonó durante generaciones, una demostración de que con él incluso lo imposible se hace realidad. La resurrección de Lázaro fue un anticipo de la victoria definitiva sobre la muerte que obtendría Jesús. Una multitud de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, seguía a Jesús, atraída por sus enseñanzas y milagros. Al caer la tarde, los discípulos sugirieron que enviaran a la gente a comprar comida a las aldeas cercanas. Pero Jesús, lleno de compasión, dijo: «Dadles de comer». Mateo, capítulo 14, 16. Los discípulos se quedaron perplejos. Solo tenían 5 panes y 2 peces. Jesús cogió los panes y los peces, miró al cielo, dio gracias y los repartió entre los discípulos para que se los dieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse y aún sobraron 12 cestos llenos de trozos. La multitud se maravilló y dijo: «Este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo». Juan, capítulo 6, 14. Este milagro mostró el poder de Jesús para satisfacer las necesidades de su pueblo de forma sobrenatural. Donde había escasez, traía abundancia. Donde había hambre, proporcionaba un festín. Más que alimentar cuerpos, Jesús alimentó la fe de quienes fueron testigos de cómo el poder de Dios se manifestaba de una forma tan extraordinaria. Tras el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús envió a sus discípulos en barca a la otra orilla del mar, mientras él se retiraba a orar. En mitad de la noche se levantó una fuerte tormenta y la barca fue sacudida por las olas. Los discípulos luchaban contra el viento cuando vieron algo increíble. Jesús caminaba por el agua hacia ellos. Aterrorizados, gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús, sin embargo, les tranquilizó. «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Mateo, capítulo 14, 27. Pedro, en un acto de audacia y fe, preguntó: «Señor, si eres tú, dime que vaya a ti sobre el agua». Jesús dijo: «Ven». Mateo, capítulo 14, versículos 28 y 29.
Pedro empezó a caminar sobre el agua, pero cuando sintió el viento tuvo miedo y empezó a hundirse. Gritó, «Señor, sálvame». Inmediatamente Jesús le levantó, diciendo, «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Este milagro enseñó una poderosa lección sobre la fe y la confianza en medio de las tormentas de la vida. Jesús demostró que estaba presente, incluso en las situaciones más aterradoras, dispuesto a salvar y fortalecer a los que confían en Él. Aquel momento de miedo se transformó en una profunda experiencia de fe para Pedro y todos los que iban en la barca. Cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego llamado Bartimeo, sentado junto al camino, oyó el alboroto de la multitud. Preguntando qué pasaba, le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Bartimeo gritó entonces en voz alta, «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Marcos capítulo 10, cuartos 6 y 47. La multitud intentó hacerle callar, pero él gritó aún más fuerte, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y ordenó que le llamaran. Cuando Bartimeo se acercó, Jesús le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego respondió, «Señor, que vea». Jesús le dijo, «Mira, tu fe te ha salvado». Inmediatamente, Bartimeo recobró la vista y siguió a Jesús, glorificando a Dios. Al ver esto, toda la gente alabó a Dios. Lucas capítulo 18, 42 y 43. La curación de Bartimeo demostró que Jesús siempre estaba atento a los gritos de los que buscaban su misericordia con auténtica fe. Este milagro reveló que, independientemente de las circunstancias o de los intentos de acallarla, la fe persistente se ve recompensada. La luz volvió a los ojos de Bartimeo, y su vida cambió para siempre por su encuentro con el Hijo de Dios. Un día, unos recaudadores de impuestos se acercaron a Pedro para preguntarle si Jesús pagaba el impuesto del templo. Pedro, al volver a casa, fue interrogado inmediatamente por Jesús, quien, conociendo sus pensamientos, le preguntó, «¿Qué piensas, Simón? ¿De quién cobran tributo o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus propios hijos o de los extranjeros?». Pedro respondió, «De los extranjeros». Entonces Jesús dijo, «Por tanto, los niños están exentos». Pero para no escandalizar a los recaudadores de impuestos, Jesús ordenó a Pedro que fuera al mar, echara un anzuelo y pescara el primer pez que apareciera. Dentro de la boca del pez, Pedro encontraría una moneda, el importe exacto del impuesto para los dos. Pedro hizo lo que Jesús le ordenó y, según la palabra del Maestro, encontró la moneda. Este milagro demostró que, incluso en los asuntos prácticos y cotidianos, Jesús tenía un control absoluto sobre la creación. Este milagro reforzó la autoridad de Jesús sobre el mundo natural, demostrando que hasta los peces obedecen su voz. También ilustraba la sabiduría de Jesús para afrontar situaciones mundanas sin comprometer sus principios. Pedro no solo encontró la provisión que necesitaba, sino también la confirmación del poder divino que actuaba a su lado. Cuando Jesús se dirigía a Jerusalén con sus discípulos, tenía hambre y divisó una higuera a lo lejos. Se acercó a ella, pero solo encontró hojas, no había fruto. Entonces Jesús dijo a la higuera, «Que no salga más fruto de ti». Marcos 11, versículos 13 y 14. Al día siguiente, cuando los discípulos iban por el mismo camino, se dieron cuenta de que la higuera se había secado de raíz. Perplejos, preguntaron a Jesús qué había ocurrido. Él aprovechó la ocasión para enseñarles acerca de la fe y la oración. Si tenéis fe y no dudáis, no solo sucederá lo que le sucedió a la higuera, sino que aunque digáis a este monte, levántate y échate al mar, sucederá. Mateo 21, 21. La higuera marchita se convirtió en un símbolo del juicio divino contra la hipocresía y la falta de fruto espiritual. Este milagro fue una señal profética que advertía contra la apariencia exterior sin fruto verdadero. Mostraba que Jesús espera autenticidad y fecundidad de quienes afirman seguirle.
It's summer. Time to enjoy long days, lazy nights, and zero cooking. Because Uber Eats has deals all summer long. So, when hunger strikes, don't sweat it. Delicious deals are just a tap away on Uber Eats. Enjoy all your favorite food delivered straight to you. Get Burger King, Subway, Popeyes, and hundreds more local favorites and savor every last bite. Now that sounds like a good summer. Order now on Uber Eats. Terms apply. Product availability varies by region. See app for details. This episode is brought to you by GMC. GMC certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit gmc.com/service to learn more. Leading a business today means constantly adapting. On the Executive Insights podcast, brought to you by AWS, global leaders share how they're making tough calls, testing bold ideas, and putting innovation into practice, generative AI included. If you're looking for real stories behind what's working, this is it. Subscribe to the Executive Insights podcast today, available now on all major podcast platforms. La higuera marchita era una poderosa advertencia de que Él busca autenticidad y fruto en cada vida. Al aterrizar en la región de los Gadarenos, Jesús se enfrentó inmediatamente a un hombre poseído por una legión de demonios. El hombre vivía entre las tumbas, gritando día y noche y haciéndose daño con piedras. Al ver a Jesús, los demonios gritaron: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Jesús ordenó a los demonios que salieran del hombre, y éstos le rogaron que los enviara a una piara de cerdos que había cerca. Jesús consintió, e inmediatamente los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, que, enloquecidos, se arrojaron por el acantilado al mar y se ahogaron. Cuando los lugareños vieron lo que había sucedido, les invadió el miedo y pidieron a Jesús que se marchara de su zona. Este milagro reveló el poder absoluto de Jesús sobre los espíritus malignos y el impacto de su presencia transformadora. El hombre que antes había vivido atormentado fue restablecido, convirtiéndose en un testimonio vivo de la misericordia y el poder de Dios. La liberación fue tan impresionante que resonó en toda la región, aunque al principio causó miedo. La noche en que Jesús fue traicionado durante su detención en el huerto de Getsemaní, Pedro, en un intento de defenderle, desenvainó la espada y cortó la oreja derecha de Malco, el criado del sumo sacerdote. En medio de la confusión, Jesús intervino diciendo: «Basta», y tocando la oreja de Malco, le curó al instante. Este milagro, realizado en el momento más crítico de la vida de Jesús, demostró su compasión incluso hacia los que habían venido a detenerle. Reveló que, a pesar de las circunstancias, Jesús era el príncipe de la paz, que curaba donde había dolor y mostraba misericordia donde había hostilidad. La curación de Malco es un poderoso recordatorio de que el amor de Jesús trasciende barreras y prejuicios. Incluso en momentos de traición y peligro, mostró compasión, ofreciendo curación y restaurando lo que había sido dañado por la violencia humana. Tras ser crucificado, asesinado y enterrado, al tercer día, como había prometido, Jesús resucitó de entre los muertos. Las mujeres, entre ellas María Magdalena, fueron al sepulcro y encontraron la piedra removida. Un ángel les dijo: «No temáis, porque sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo». Mateo 28, versículos 5 y 6. Corrieron a avisar a los discípulos y Jesús se les apareció diciendo: «No temáis, id a decir a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán». Mateo 28, versículos 9 y 10.
Jesús se apareció varias veces a sus discípulos, demostrándoles que estaba vivo. Se encontró con ellos en el camino de Emaús, apareció en medio de ellos mientras estaban encerrados por miedo, e incluso invitó a Tomás a tocar sus heridas para que no hubiera dudas sobre su resurrección. La resurrección de Jesús es la culminación de todos los milagros, la prueba definitiva de su poder sobre la muerte y la garantía de la vida eterna para todos los que creen. Este milagro es el fundamento de la fe cristiana, la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. La resurrección de Jesús no fue solo una vuelta a la vida, sino el triunfo eterno que ofrece esperanza, restauración y redención a toda la humanidad. 40 días después de su resurrección, Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos, cerca de Betania. Allí, mientras les hablaba y les daba instrucciones, Jesús fue elevado al cielo ante sus ojos. Una nube le cubrió y desapareció de su vista. Hechos capítulo 1:9. Los discípulos perplejos miraban al cielo cuando dos hombres vestidos de blanco les dijeron: «Este Jesús, que ha sido arrebatado de vosotros al cielo, ha de venir tal como le habéis visto ir al cielo». Hechos 1, versículos 10 y 11. La ascensión de Jesús marcó el final de su misión terrena y el comienzo de un nuevo capítulo para sus discípulos y para la Iglesia naciente. Fue la confirmación de su glorificación y el cumplimiento de las promesas de que enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con ellos y los guiara. Fue una despedida terrenal, pero también la promesa de una reunión celestial. Este milagro final nos recuerda que, aunque Jesús ascendió al cielo, dejó la promesa de su regreso. Ascendió como Rey y Señor, y su partida significó la apertura de un nuevo camino de esperanza, poder y misión para todos los que le siguen.